Gracias. Listo. Vale, gracias. Cuando quieras iniciar. Ok, bueno chicos, el día de hoy vamos a trabajar, como ya se pudieron dar cuenta, el área de matemáticas. Entonces, bueno, ¿alguno sabe principalmente, primero como introduciendo, qué es lo que creen que evalúa el ICFES como tal? Procedimiento, fórmulas de memoria, análisis, ¿qué es lo que consideran ustedes que más les van a preguntar en las ICFES? También pueden responder por el chat, voy a estar leyendo el chat. Argumentación, permutación, capacidad de razonamiento. Ok, sí, efectivamente, principalmente me gustó la que dice capacidad de razonamiento. Y es que algo que tenía al final, pero que quiero empezar con eso en realidad, es esta parte de acá, que serían truquitos. Y es que en realidad, o sea, cuando uno va a presentar las ICFES, cuando vayas a enfrentarte a una pregunta, uno a veces relaciona matemáticas con fórmulas o procedimientos muy largos o procedimientos muy complicados y en realidad eso no es lo que te va a evaluar el ICFES. El ICFES no te va a evaluar que te sepas una fórmula súper extensa de memoria, sino más que todo la capacidad de razonamiento que tengas. ¿Y eso cómo lo va a sacar? ¿Cómo lees? Si estás leyendo bien la pregunta. Con el simple hecho de que uno empiece leyendo bien la pregunta, ya prácticamente hizo la mitad del ejercicio. Y ahí tú puedes ir detectando ciertas cosas. Por ejemplo, si dicen cosas absolutas, si alguna de las opciones dice no, em, nunca pasa esto o siempre pasa esto, pues ahí hay que dudar un poco porque usualmente esas respuestas absolutas tienden a no ser del todo ciertos. Siempre hay como casos especiales de todas las cosas. También puede ayudarnos a descartar una buena lectura, nos puede ayudar a descartar. También identificar datos relevantes. No todo lo que nos den siempre tenemos que usarlo. O sea, si nos dan 1000 datos, no hay que usar los 1000 datos. De pronto nada más había que usar dos. Y, por ejemplo, también analizar unidades. Entonces, alguien que me diga un número del 2 al 11 y empezamos resolviendo un ejercicio entre todos. 5. Ok, vamos a la diapositiva 5. Bueno, aquí tenemos este ejercicio. Dice, en el patio de un colegio se pintó una figura teniendo en cuenta dos circunferencias con centros B y W, como se muestra en la gráfica. Aquí podemos observar la circunferencia más grande y la circunferencia más pequeña. Y tenemos los puntos B y W. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio ahora? Se necesita determinar el área de la zona sombreada. ¿Cuál o cuáles datos se deben conocer para establecer el área de la zona sombreada? Entonces, nos dan varias opciones, ¿verdad? Pero antes de empezar a ir con las opciones, pensemos, ¿cómo es que se saca el área de una zona? ¿Alguien sabe cómo es que se calcula el área de una circunferencia? Efectivamente, pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entonces? Necesitamos el radio. Listo. Ese es el único dato que varía el área del círculo en este caso. Entonces, nosotros tenemos que pensar cuál vendría siendo el radio de esta figura. Y entonces ahí sí vamos a las opciones. Tenemos V y Y. ¿Y esa distancia a qué correspondería? ¿A qué creen que corresponde la distancia desde B hasta Y? El radio, pero ¿el radio de cuál de las dos circunferencias? ¿El radio de la circunferencia grande o el radio efectivamente, de la grande? Ya respondieron en los comentarios. Ese es el radio de la circunferencia grande.
Les voy a hacer una pregunta si se ve que estoy rayando la pantalla. ¿Sí se ve? ¿Sí? Ok. Bueno, de B hasta Y, aquí tenemos el radio del grande. O sea, si empezamos a trazar todo esto, vamos a tener la circunferencia del grande, ¿verdad? Ahora, también nos dan la distancia de W a X. Ahora, tendríamos esta distancia. ¿A qué creen que corresponde esa distancia? El radio de la pequeña. Entonces, si nosotros necesitamos el área de ambas figuras, necesitamos el radio de ambas figuras. ¿Y por qué necesitamos el radio de ambas? Porque tenemos que calcular el área de ambas. Porque el área sombreada, si nosotros tenemos una cosa grande y le metemos una cosa pequeña adentro y decimos no, tenemos que quitar lo que está cubriendo la cosa pequeña. ¿Cómo vamos a calcular ese espacio total? Ese espacio total vendría siendo el área de la grande menos el área de la pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, lo ponemos al revés? Si le restamos al área pequeña al área grande, eso nos daría hasta negativo. O sea, si yo tengo, pongamos que el área de la pequeña pueda ser 2 unidades cuadradas y la grande pueden ser 4, nos va a dar negativo. Y el área nunca le va a dar negativo. Entonces, así podemos darnos cuenta de que de pronto podemos estar poniendo los valores al revés o cosas así. Entonces, aquí tenemos para calcular esta área gris, el área grande menos el área pequeña, que es lo que le estamos quitando acá. Entonces, el área grande, ya teníamos la fórmula de pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces, para el área grande, ¿cuál es el radio? Tenemos aquí pi. ¿Cuál vendría siendo el radio? ¿Qué distancia? O sea, ¿de qué letra a qué letra? Y, no, no es Y, W. Ahora vamos a explicar por qué no es Y, W. ¿Qué es lo que se entiende por radio? Si nosotros tenemos aquí una circunferencia, el radio es la distancia que hay desde el centro, o sea, desde el centro de esa circunferencia hasta un punto cualquiera de la circunferencia, del perímetro, o sea, de la línea que la rodea. Desde el centro de ese círculo hasta el extremo. Tiene que ser desde el centro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tomamos, por ejemplo, WY, esta distancia que hay acá, W es el centro del pequeño, pero no es el centro del grande. Bueno, ahora hago un resumen al final del ejercicio como tal, para la persona que acaba de entrar. Pero, o sea, nosotros entendemos, siguiendo con el hilo, el radio como la distancia del centro hasta un extremo. Entonces nosotros tenemos que cerciorarnos de que el centro, o sea, de que la letra que estamos viendo sí sea el centro de la circunferencia, porque si no, eso nos va a dar otro valor totalmente diferente, siempre del centro hasta el extremo. Y en este caso, El ¿cuál es extremo. el Y en centro este caso, ¿cuál es el centro del círculo grande? del círculo grande? Una pregunta, ¿alguien Una tiene como el pregunta, ¿alguien micrófono tiene como el abierto? micrófono abierto? Bueno, entonces, efectivamente, como están respondiendo, es la B, ese es el centro. Entonces, ¿cuál es el extremo entonces de esa circunferencia? O sea, desde B hasta dónde llega el radio. B a Y, efectivamente. Entonces, nosotros colocamos aquí la distancia B y colocamos la distancia Y. Y ahí ya tenemos el primer radio.
Ahora buscamos el radio de la pequeña. ¿Cuál es el radio de la pequeña en este caso? Como ya habían mencionado, tenemos W a X. Y listo. Aquí ya tendríamos la fórmula para poder calcular esto. Sin embargo, lo que necesitamos, la verdad, no tenemos que aplicar la fórmula como tal. Lo que nos sirve esto es para saber cuáles son los valores que estamos usando. ¿Y cuáles son los valores que estamos usando? PY, que aquí la tenemos, y WX. Y listo. O sea, si se dan cuenta, el único error que se pudo haber cometido aquí, por ejemplo, fue el de tomar el centro W como el centro del grande. Y por eso era lo que les decía ahorita. O sea, a veces en las ICFES no son cosas muy complicadas, no les va a salir algo que tengan que hacer una fórmula así, llenar una hoja, sino que tienen que estar muy pendientes de estar leyendo bien la pregunta y de interpretar bien las imágenes, las gráficas y todo. Siempre apóyense mucho en esas gráficas. Y efectivamente, o sea, está fácil, chicos. Entonces, la persona que me había pedido el resumen general, bueno, prácticamente el ejercicio nos pidió calcular el área que quedaba si le quitabas el área pequeña al círculo grande y nos dijo qué valores necesitábamos para hallar eso. Y los valores eran correspondientes a los radios, el radio de cada una de las figuras, y luego ya ahí buscabas los valores. Ahora, alguien que me diga otro número. Uno, 6, 77. El 7 lo vi bastante. Vamos a buscar cuál es la 7. La diapositiva 7. Bueno, aquí tenemos la diapositiva 7. Entonces vamos a resolver esta ahora. Dice, en una heladería, cada vaso de helado cuesta 3.000. A cada vaso se le puede agregar acompañamientos por un precio de 1.000 pesos cada uno. Entonces, teniendo en cuenta el número de acompañamientos que se le agregue, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar correctamente el precio de un vaso de helado? Bueno, ¿por dónde creen que deberíamos empezar? Bueno, efectivamente, el precio del helado. Empecemos con lo básico. Dice, cada vaso de helado cuesta 3.000 pesos. Eso es lo base, eso es lo que no cambia. Entonces vamos anotando, 3.000. Profesora, bueno, para mí se puede descartar la D y se puede descartar la A, porque dice que primero cuando comprar una heladería vale 3.000 cada vaso, se le puede dar un acompañamiento por 1.000 pesos. Entonces, la respuesta B nos dice la respuesta clara, porque cada vaso vale 3.000 y un acompañamiento de helado vale 1.000 que se le puede dar con cualquier cosa que uno quiera agregarle. Entonces, eso está claro, la D y la A y la C se descartan. Sí, así es. ¿Todos entendieron lo que dijo el compañero? Bueno, vamos a explicarlo así brevemente porque el ejercicio sí está bastante fácil. Entonces, nosotros empezamos con la base, que es lo que cuesta todos los helados. Listo, tenemos 3.000. O sea, independientemente del helado que ustedes quieran comprar, el enunciado dice cuesta 3.000 pesos. Entonces, sí o sí, tenemos 3.000 pesos. Entonces, podemos ir descartando que esa también es una muy buena manera de ir intentando encontrar la respuesta correcta y así nos queda más fácil, claramente. Es más fácil decidir entre dos respuestas que decidir entre cuatro. Entonces, listo. Ya sabemos que empieza con 3.000. Entonces, inmediatamente ya podemos descartar la A y la C porque dice que el precio fijo, o sea, la constante, lo que no cambia y lo que no se multiplica por nada, lo que no cambia, es lo que está sumando al inicio y ya sabemos que es 3.000, no es 1.000 pesos. 1.000 es lo que cuesta la adición de cada uno de los acompañamientos. Entonces, a esto tenemos que sumarle los toppings. Listo. Entonces, ¿cuánto cuesta cada topping? 1.000 pesos. Entonces colocamos los 1.000 pesos.
colocamos aquí los 1.000 pesos, pero ¿qué pasa? La persona, o sea, en este caso, uno puede agregar cuantos toppings uno quiere. Imagínense que quieren agregar, no sé, 10 toppings al helado, o sea, más topping que helado. Entonces, esto habría que multiplicarlo por la cantidad de veces, vamos a llamarle X, la cantidad de veces que ustedes quieran agregarle topping. Y listo, ya con eso, aquí lo podemos ver como número de acompañamientos de helado. Y ya con eso sabemos que los toppings no cuestan 3.000, los toppings cuestan 1.000 pesos. Entonces, listo, tenemos la B. Ya. ¿Todos entendieron? Si alguien tiene alguna pregunta en cualquier momento puede empezar a hablar y pues yo le resuelvo la duda. ¿Todos Profe, entendieron? profe, ¿cómo está, ¿Sí? profe? Pues yo no he entendido aquí en el último, profe, sino que aquí no sé por qué en el último no me hizo ver, pero ahí tapa con la imagen. Entonces no lo vi de lo que usted hizo ahí. O sea, eh, bueno, el chulito que está verde, o sea, ese no está marcando la respuesta. Sí, era esa la pregunta. Ya, O ya la sea, borré. es al final es sumar y luego que hay que terminar ahí, hay que multiplicar con qué, con el resultado, ¿qué? Multi- Multiplicar el número de acompañamientos, porque aquí está diciendo, a cada vaso se le puede agregar acompañamientos por un precio de 1.000 cada uno. Cada uno. O sea, si tú le quieres agregar, supongamos que tienes un helado y le quieres agregar fresas y le quieres agregar chocolate, son dos toppings, pero por cada uno tienes que pagar 1.000. Entonces, tú pagas el precio fijo del helado, que es 3.000 pesos, listo, pero por cada topping tú tienes que pagar 1.000 pesos más. O sea, si quieres agregar 10 toppings, tienes que pagar 10 veces 1.000. Entonces, Entonces, eso es como lo que quiere decir la multiplicarlo. profesora es que cada vaso cuesta 3.000 y por cada topic que tú le quieras agregar vale 1.000 pesos por el acompañamiento del helado. Exacto. Listo. Entonces, por eso es que aparece por el número de acompañamientos del helado, por la cantidad de acompañamientos que tú le quieras agregar. Listo. ¿Ya se entendió? Sí, profesora, sí, gracias. Sí, profe. Ok. Bueno, chicos, ahora vamos, díganme otra, La 8. una difícil. Es que la mayoría de las preguntas son fáciles, chicos. Matemáticas también tiende a ser bastante fácil. Es cuestión de que ustedes sepan más que todo cómo hacer el razonamiento y leer bien. Porque los errores que pueden cometer, si se dieron cuenta, pueden ser principalmente por haber leído mal, por interpretar mal una cosa, pero tienden a ser muy fáciles. Bueno. No me deja salir de la presentación para ver en qué número de diapositiva estoy. Ah, bueno, esta vendría siendo la 11. Bueno, hagamos esta. Bueno, aquí tenemos. La tabla muestra el número de puntos anotados por los jugadores de un equipo en el último partido. Entonces nos muestran la tabla, cada jugador y el número de puntos anotados. Para definir quién es la jugadora o el jugador más efectivo, el entrenador decide calcular el promedio de puntos por partido de cada jugador durante todo el torneo, que constó en total de 10 partidos. Entonces diseña un procedimiento para calcular cuál es el mejor jugador. Tenemos el primer paso. Él suma los puntos anotados por cada jugador en los 10 partidos. Luego divide el resultado del paso 1 entre la cantidad de partidos del torneo. Y luego elige el jugador que tenga el mayor resultado en el paso 2. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Es posible realizar el procedimiento del entrenador con la información presentada? Y aquí quiero mencionar un tip antes de que vayamos a resolverlo. Y es que cuando vayan a resolver cada una de las preguntas, céntrense mucho en la pregunta, en qué les está pidiendo que hagan. Porque hay veces que vemos este tipo de enunciados y nos ponemos ya enseguida a calcular y empezamos a hacer paso uno y calculamos, paso dos y calculamos. Y si se dan cuenta, en este caso no es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque es que no nos están pidiendo un resultado numérico. Nos están diciendo, ¿es posible o no es posible realizar esto?
Entonces, eso también puede ser tiempo perdido. A veces uno empieza a hacer fórmulas y hacer procedimientos y después se da cuenta de que no era necesario y eso es tiempo que se va perdiendo. Entonces, en cada pregunta, siempre miren qué es lo que les está pidiendo la pregunta. Antes de empezar a resolver, primero miren qué les está pidiendo la pregunta. Entonces, ahora, ¿es posible o no es posible? Bueno, ¿cuáles ustedes descartarían? La A y la C. La A y la C la descartarían. No, se descartaría la B y la D. Ok, vamos a leer otra vez que aquí La B y la D. una compañera nos dijo que no entendió del todo el enunciado. La B y la D. Miren, tenemos que definir cuál es el jugador más efectivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Suma los puntos anotados por cada jugador en los 10 partidos. Entonces, ¿dónde están los puntos anotados por cada persona? Acá, ¿verdad? Tenemos los puntos que hizo Carla, los puntos que hizo Manuel, los puntos que hizo Andrea. Listo, ahí los tenemos todos en la tabla. Entonces, divide el resultado del paso 1 entre la cantidad de partidos del torneo. ¿Eso se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. ¿Por qué me pregunto si se puede hacer? Porque eso es lo que nos está preguntando. Tenemos que ir evaluando cada paso. Paso 1, sumar los puntos anotados por cada jugador en los 10 partidos. ¿Se puede? ¿Sí o no se puede? Sí se puede, profe. Pues yo lo, ¿Están Profesora, seguros de que sí se profesora, puede? sí, yo lo Di. aceptaría en profesora, la yo digo C. que es la A porque, Profe, porque para uno Yo digo saber, la C. porque para uno saber un promedio de algo, uno, o sea, mira, como usted dice, el número de puntos anotados en el primer partido. Entonces, usted busca la cantidad y lo suma y divide por la cantidad. La dice, sí, porque el profe, promedio se calcula sumando el número de puntos anotados y dividiendo el resultado entre el número de jugadores. Estoy esperando a ver quién se percata profe, de una cosa. profe, Adelante. yo, El que está diciendo yo. Adelante, adelante, profe, adelante. mire, es que el procedimiento del entrenador o quien sea está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que los datos que tenemos nada más son de un partido. Y como si leemos bien, él dice que hay que calcular los 10 partidos y dividirlo con el total del torneo. Entonces, por eso es que yo digo que es la Efectivamente. B. Eso, Es la B. exactamente, a eso es a lo que quería llegar. Sí, si nos damos cuenta, y ahí está lo que les había mencionado al inicio, lo principal y el error que se puede cometer en estos ejercicios es leer el enunciado. Si nos damos cuenta, aquí dice anotados en el último partido. ¿Y qué nos dice el paso 1? Sumar los puntos anotados por cada jugador en los 10 partidos. ¿En los 10 partidos qué es? En todos los partidos que se jugaron, no solamente en el último. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya solamente con el primer paso, si leemos bien, ya sabemos que este paso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque solamente tenemos los puntos del último partido. Entonces, ¿cuáles se pueden descartar? Las que dicen que sí se puede hacer. Entonces, descartamos la A y descartamos la C. Entonces, ahora vamos a leer el resto de las preguntas de las respuestas para ver cuál vendría siendo. La B dice no, porque hace falta conocer los puntos anotados por cada jugador en los primeros 9 partidos del torneo. ¿Eso es cierto? Eso es verdadero. Mm, Después tenemos la D que dice no, porque es necesario conocer el número de puntos anotados que más veces se repite en el torneo. Ahora yo les hago la pregunta, ¿eso en algún momento nos lo dice en el enunciado? ¿No? No. Efectivamente, no. Entonces también la podemos tachar y llegamos a la respuesta correcta, que es la B. Listo. Entonces, ¿alguno no entendió? ¿Alguno le quedó una duda sobre este ejercicio? ¿O pasamos al siguiente? Bueno, bueno, listo. Entonces vamos a pasar al siguiente. Si se dan cuenta, hay que leer, o sea, lo más importante es que lean bien los ejercicios. Los ejercicios en el ICFES no les va a salir nada difícil. Confíen en mí. Ustedes tienen que ir con esa mentalidad de que todo lo que van a hacer es fácil. La cosa es que tienen que leer bien.
Tienen que leer bien, que no estén colocando algo que no sea. La 8, la pregunta 8. Ok, vamos a ver cuál es la 8. Ah, pero la 8 ya la hicimos. Yo saqué 4,17 al que preguntó. Ah, Samira. Bueno, vamos ahora a realizar esta que se vea sin contexto. Y ese es otro tip que les quiero dar. Chicos, cuando ustedes vean una pregunta con mucho texto, tampoco se paniquen. De verdad que a veces las que tienen más texto son las más fáciles. En inglés, en inglés siempre. Pero, o sea, de verdad, no se paniquen. Ustedes vean ese texto y digan, no, ustedes saben hacerlo. Ustedes siempre vayan con esa mentalidad de que ustedes saben hacerlo porque lo saben hacer. Solo tener cuidado cuando lo estén leyendo. Eso es todo lo necesario. Entonces, tenemos el enunciado. Nos dice, tengo la barra de Zoom bloqueando. Ah, ya la puedo ver. En una papelería, el costo de los lápices depende de las unidades que compre el cliente. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuántos lápices compre, entonces, esperen, resolvamos el ejercicio juntos, todos juntos, al tiempo. Entonces, la cantidad, o sea, la cantidad de lápices, lo que nos está diciendo esto es que la cantidad de lápices que ustedes vayan a comprar va a afectar el precio. El precio depende de la cantidad de lápices. O sea, no va a ser lo mismo que compren 10 lápices, o sea, no les va a salir al mismo precio individual a si compran un lápiz. Como lo que decimos por mayor. Cuando uno compra el por mayor, le salen las cosas más baratas. Y cuando las compra de una única unidad, pues tienden a salir más caras. Es algo así lo que nos ha dicho el enunciado hasta el momento. Entonces, ahora nos dice, si se compra un lápiz, cuesta 1.000 pesos. Si se compra dos lápices, cada uno cuesta 950. Si se compra tres lápices, cada uno 900. Por cada lápiz adicional que compre, son 50 pesos menos por cada lápiz. Entonces, cada cliente puede comprar mínimo un lápiz y máximo 10 lápices. Listo. Eso es lo que tenemos hasta el momento. El dueño de la papelería ahora escribió una fórmula para calcular el precio Y, que es lo que le vamos a calcular. Aquí tenemos la primera variable de cada lápiz. A partir de la cantidad X, aquí tenemos otra variable de lápices que compre el cliente, donde X toma valores entre 1 y 10. Ahora, ¿por qué X toma valores entre 1 y 10? Porque aquí nos dice que máximo se pueden comprar 10 lápices y mínimo tienen que comprar uno. Entonces, por eso X va a tomar valores solamente entre 1 y 10. Y aquí tenemos la formulita que nos dice que Y es igual a 1.050 menos 50X. Entonces, sobre la fórmula propuesta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Primero, ¿quién dice que la fórmula es correcta y quién dice que la fórmula es incorrecta? ¿Y por qué? Sueño yo. Ok, adelante. Bueno, acabé de llegar, pero esa pregunta la hicieron en un simulacro. La fórmula es correcta porque si se compra un lápiz, se hace el descuento de 50, ¿ver? Y si no se Claro, hace no se hace la compra, entonces el lápiz queda costando 100, 1.050. En cambio, si se hace la compra, se hace el descuento. ok. ¿Sí? Bueno, sí. Yo, Efectivamente. Ok, adelante. El que dijo bueno, yo. bueno, yo. Bueno, no sé, bueno, sí sé por dónde va la vaina, pero bueno, yo digo que la fórmula sí es correcta, porque ya, pasa y acontece porque si compra un lápiz, ya no sería 1.100, 1.050, sino 1.000, y así sucesivamente. Por eso digo que la fórmula es correcta porque la pendiente negativa indica una disminución en el precio de cada lápiz. Listo. Ok,
Ok, eso es correcto. ¿Todos entendieron lo que dijo el compañero? ¿O lo explicamos bien? Ok, vamos a explicarlo. Vamos a explicar por qué. Entonces, lo primero que uno puede pensar es que uno mira ese 1050 y uno dice, ¿y ese 1050 dónde apareció? ¿Verdad? Porque uno dice, pues ese 1050 no nos lo dieron. Y uno diría, no, pero cada lápiz, si compro un solo lápiz sería 1000 pesos. Entonces uno diría como que no debería ser 1000 pesos. Pero vamos a ver este caso. ¿Qué pasa si yo coloco aquí y es igual a 1000? Disculpen la letra, chicos, que con el mouse no es muy fácil hacer los numeritos. 50 por X. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco 1000? Que sería lo primero que uno puede pensar. Entonces, un lápiz costaría 950. Y yo les pregunto, ¿un lápiz cuesta 950 según el enunciado? No. Entonces, ahí es donde podemos observar el error. La razón por la que se coloca ese 1050 es porque siempre queremos agregar esta variable, ¿verdad? Queremos agregar ese descuento, pero si agregamos ese descuento, así si x es 1, si x es 1 le voy a estar restando 50. Entonces, estaría dando un valor de 950. Entonces, ¿qué es lo que hace el dueño de la papelería? El dueño de la papelería dice, listo, si yo quiero meter esto en la fórmula para calcular el descuento, ¿qué tengo que hacer? Le sumo 50 al precio base. Entonces, tenemos esto menos 50x. Y a veces, o sea, yo les digo que si en algún momento no están seguros de la respuesta o algo, pueden intentar probar, colocar valores en la fórmula y así se van a dar cuenta de si sí les está dando el valor adecuado. Entonces, si colocamos 1050 y le restamos 50, nos da 1000, que es el precio de una unidad. Entonces, con eso descartamos la B y descartamos la D. Entonces, ahora vamos a evaluar las dos respuestas que pueden ser correctas. La A dice, la fórmula es correcta porque si no se compran lápices, el precio debe ser 1000. Ahora yo les pregunto, si no Ok, se esa compran no. lápices, ¿el precio va a ser 1000? No, No, mil ¿Por qué no? cincuenta. Porque un lápiz vale 1050. En cambio, si lo compras, te hacen el descuento. no, Pero es que aquí, si no se miren, aquí compran el dice, precio va a ser cero. si no Señor, se compran, aquí dice, si no se compran lápices, si no se compran lápices es que estoy comprando 0 lápices. O sea, si no estoy comprando ningún lápiz, ¿cómo El así que precio el va a ser precio va a cero. ser 1000 pesos? el Exacto, valor o sea, del lápiz no esto es es cero. 1050, Y es si se 1000. dan cuenta, miren este rango que teníamos acá, entre 1 y 10. Es que no se puede colocar cero. Es que esa es la gracia. Por eso es que tenemos que tener en cuenta las cosas que nos va diciendo el enunciado. La lectura, entre 1 y 10. O sea, yo no puedo ir y comprar 0 lápices. No estoy comprando nada. El cero, o sea, ustedes van a la tienda y dicen, no, me regalan 0 kilos de algo. O sea, no. O sea, aquí dice, entre 1 y 10, mínimo se tienen que llevar uno. Mínimo se tienen que llevar un lápiz. Entonces, esto queda descartado. Efectivamente, eso es lógica. Ya esto ni siquiera es matemática. No es necesario ni siquiera reemplazar el cero en la fórmula. Simplemente si tú dices, hey, si no estoy comprando, ¿cómo así que si no estoy comprando voy a pagar 1000 pesos? Entonces, ya con eso llegamos a la respuesta correcta, que es la C, que dice, la fórmula es correcta porque la pendiente negativa indica una disminución del precio de cada lápiz. Ahora, cuando ustedes vean eso de pendiente, o sea, no se vayan a enredar porque de pronto suena un poco más técnico decir la pendiente negativa indica una disminución, pero eso no es muy difícil. O sea, eso simplemente, si ustedes dicen pendiente, quiere decir que va decreciendo. Aquí va decreciendo. Efectivamente, miren, va disminuyendo, 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 disminuyendo. Y así ya llegamos a la respuesta correcta. ¿Ya todos entendieron? ¿O hay algo que No, una pregunta. quedó? ¿Sí? Está correcto, profe. Cuando es pendiente positiva, entonces aumentando, ¿verdad? Sí. La pendiente positiva va así. O sea, aquí tendríamos
grafiquita, y una pendiente negativa va así. Entonces, vamos a suponer que por aquí está el precio. Aquí va a ser el precio y aquí la cantidad de lápiz. Entonces, ¿por qué es esta de acá abajo que es la pendiente negativa? Esta. Porque si se dan cuenta, mientras que más lápices compramos, cómo va el precio de los lápices? Va disminuyendo. Disminuye. Va disminuyendo, efectivamente. Si ustedes les tienen alguna pregunta, si tienen alguna pregunta sobre pendiente o algo, están en pongamos que ya están en las IFES, listo. Ustedes pónganse a hacer la grafiquita. Hagan aquí, ponen aquí cantidad, ponen aquí precio y dicen, aquí hay un lápiz. Si hay uno, ¿cuánto cuesta? 1000. Listo, aquí tenemos 1000. Si son dos, ¿cuánto cuesta? 9.50. Entonces baja. Y se dan cuenta que va bajando, va bajando. Y si ustedes ven algo que va bajando, 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 eso es negativo. Si fuera creciendo, 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 eso es positivo. Y ahí pueden ir evaluando un poco eso. ¿Ya se entendió? Ok, bueno chicos, vamos a continuar entonces con la siguiente. 4. Vamos a ver si es la 4. Yo coloqué algunas, o sea, las coloqué como en desorden. Entonces vamos a ver si coloqué la 4 y si no, pues colocamos unas que estén como de primera. Bueno, no tengo la 4. 2 o 7. A 7, profe. Bueno, vamos con la 7 entonces. Bueno, dice, las tablas muestran la información de 4 alumnos inscritos y las características de 2 cursos ofrecidos en un instituto de arte gráficas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que los alumnos que se inscribieron, aquí tenemos Claudia, Ricardo, Hernando, Luisa, tenemos su número y el curso. Y tenemos los 2 cursos que estaban disponibles, que eran diseño y fotografía. ¿Cuántas personas hay inscrito en cada uno y la duración? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? O sea, listo, ya nos dieron esa información. ¿Qué nos está pidiendo la pregunta que hagamos? Dice, un profesor sorteó una cámara entre los estudiantes y el ganador fue un estudiante de un curso de 2 semanas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Buscamos un curso de 2 semanas. Aquí tenemos el curso de fotografía, cuyo número de carnet era par. Entonces, ¿cuál de ellos ganó la Niño, cámara? ¿Sí? Hernando, Hernán. ¿entendió? Ok, pero espérense. Sí, es verdad. Sí. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ir paso a paso antes de decir la respuesta, para que todos entiendan de dónde sale la respuesta. Bueno, primero, aquí es prácticamente ir descartando, porque nos están dando aquí en la tabla, nos va diciendo todo. Nos va diciendo todo, nos dice cuáles son los estudiantes, nos dan su número de carnet, nos dan el curso, nos dan toda la información. Entonces vamos a empezar a descartar. Dice, sorteó una cámara y entre los estudiantes y el ganador fue un estudiante de un curso de 2 semanas. Entonces enseguida buscamos 2 semanas. ¿Cuál tiene 2 semanas? Fotografía. Entonces inmediatamente podemos descartar a Claudia y podemos descartar a Ricardo. ¿Por qué? Porque descartamos diseño. Y estos son de diseño. Entonces tachamos todo esto. Listo. Entonces nos quedan los de fotografía, que es el curso de 2 semanas. Y después nos dicen cuyo número de carnet era par. Aquí está la otra manera de descartar. Entonces observamos los números de carnet. Aquí tenemos 110. 110, ¿es un número par o no es un número par? Es par. Efectivamente. Y para cerciorarse si un número es par, ¿cómo lo hacemos? Si tú divides ese número entre 2 y te da 0, el residuo, eso quiere decir que es un número par. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tenemos, ¿qué es el residuo? Si tenemos 10 y lo dividimos entre 2, eso nos da 5, ¿verdad? El residuo es lo que te sobra.
Si a ti te da 0, eso quiere decir que es un número par. Si tenemos, por ejemplo, 17, para no tomar el número grande, y eso lo dividimos entre 2, esto no nos va a dar un número exacto. Esto nos va a dar, si es 17, esto nos va a dar 8 como entero, y el residuo sería 5. No, 5 no, disculpe. 1, profe. El residuo sería 1. Es que yo estaba pensando en que era 8.5, entonces ignoren eso. Nos da 1 el residuo. El residuo es lo que ya no es entero. Si yo quiero terminar esto y que el residuo me dé 0, ya tengo que poner comas, tengo que poner decimales. Y eso quiere decir que el número no es par. Entonces, un número par es divisible entre 2 y te da un número entero. O sea, te da un número sin comas, sin decimales, sin nada. Y aquí vemos que 110 es un número par. ¿Y 117 es un número par o no es un número par? ¿Verdad? No. Sí. Efectivamente. Entonces ya tenemos ahí la respuesta, que es Hernando. Listo. Sí se dieron cuenta que es súper fácil todo. ¿De alguno le ha parecido difícil alguno de los ejercicios que hemos hecho? Exactamente, todos han sido fáciles. Las cascaritas, o sea, los errores, y lo voy a seguir repitiendo toda la clase, chicos, es lectura. Ustedes lean, con que ustedes lean lo que les están pidiendo, ya lo van a saber resolver. No es nada difícil, aquí solo descartamos. Chicos, fuimos tachando en la tablita. A ver, vamos a buscar otro. Yo los estoy tomando al azar de el cuadernillo que tenía. Entonces, ni para decir que les busqué los más fáciles. Literalmente los tomé totalmente al azar. Bueno, ¿cuál de estos dos quieren hacer? ¿El uno o el 2? La El gráfica. de Uno. Vamos a hacer el uno. A ver, que se ve de esos que tienen bastante texto. Entonces, vamos a evaluar aquí qué es lo que nos está diciendo el ejercicio. Dice, Alberto utilizó la función creciente y igual a g de x. Vamos con funciones ahora. Para modelar la cantidad de gasolina en litros que consume su automóvil, donde x representa el número de kilómetros recorridos por el automóvil. Listo. Vamos a centrarnos en lo que nos acaban de decir. ¿Qué es lo que nos acaban de decir? Que un señor, Alberto, utiliza una función creciente, es decir, una función que va aumentando su valor para modelar la cantidad de gasolina en litros que consume su automóvil, donde X, aquí tenemos la primera variable, representa el número de kilómetros recorridos por el automóvil. A partir de lo anterior, Alberto realizó el siguiente procedimiento. Entonces, Alberto vino y evaluó la función en X igual 40. Luego evaluó la función en X igual 60. O sea, él lo que hizo fue esto. Y aquí donde está la X lo reemplazó. Puso G de 40 y aquí puso G de 60. Listo. Después construyó el intervalo cuyo extremo inferior es el resultado del paso 1 y cuyo extremo superior es el resultado del paso 2. Entonces, vamos a bocetear. ¿Qué es lo que podemos hacer porque no tenemos datos fijos? Si no dan cuenta. Ok, primero comencemos. Empecemos con lo básico. Empecemos con lo básico. ¿Qué es una función? Porque uno también a veces lee función y uno ya empieza a pensar también que va a ser complicado. Y eso tampoco es complicado, chicos. ¿Qué es una función? Una función es una relación. Una función es algo que te está diciendo, esta vainita tiene que ver con esta otra cosita, y dependiendo de cómo se comporte una, la otra se va a comportar. Por ejemplo, el ejercicio que hicimos ahorita, que a medida que más lápices comprara la persona, o sea, cuando uno compra el por mayor, mientras más sea la cantidad de cosas que tú compres,
entonces menor va a ser el precio. ¿Eso qué es? Es una relación. Es una relación que era decreciente, porque a medida que iba aumentando la cantidad, iba decreciendo el precio de cada lápiz. Eso es lo que es una función. Una función no es más que una relación. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Primero, tenemos una función creciente. ¿Qué quiere decir que es una función creciente? Que a medida que uno va avanzando, la función va creciendo. Entonces va a ser algo así. Vamos empezando aquí nuestro boceto. Listo. Para modelar la gasolina en litros que consume su automóvil, donde X representa el número de kilómetros recorridos. Entonces, cuando estemos haciendo esta función, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que determina eh, el valor que cambia? En el caso, por ejemplo, de los lápices, a medida que tú compraras más lápices, te salían más baratos. O sea, ¿el precio de qué dependía? De la cantidad de lápices. Aquí, ¿qué es lo que depende de qué? La gasolina que tú gastes depende de qué? De los kilómetros que recorras en el automóvil. Entonces, aquí mismo el ejercicio nos da una pista X. El eje X tiende a ser la variable independiente, o sea, lo que hace que la otra variable suba o baje. Entonces aquí colocamos los kilómetros. Y aquí colocamos ¿qué es lo que va a variar? La cantidad de gasolina en litros. Y entonces él evalúa en X igual 40. Vamos a poner un ejemplo aquí, va a ser 40 y aquí 60. Entonces, construyó el intervalo cuyo extremo inferior es el resultado del paso 1. Eso quiere decir que aquí él no inició desde el 0, sino que inició desde acá, desde este punto. Entonces, aquí tenemos ya más o menos nuestro intervalo. Ahora, Alberto afirma que el procedimiento le sirve para calcular el rango de distancias que puede recorrer si el tanque del automóvil tiene entre 40 y 60 litros de gasolina. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Es verdadera esta afirmación de Alberto? Aquí están diciendo que se equivocó. ¿Pero por qué? ¿Por qué dicen que se equivocó? Señor, una pregunta. Sí, así es correcto el procedimiento. A ver, ¿qué es lo que nos están dando a nosotros? Nos están dando X, ¿verdad? Aquí a Alberto nos da X y Alberto nos da X aquí también. Solo nos están dando X. ¿Y X qué es? El número de kilómetros recorridos por el automóvil. Entonces, aquí sabemos que recorrió 40 y aquí recorrió 50. Entonces, Alberto dice, no, el procedimiento calcula el rango de distancias que puede recorrer si el tanque del automóvil tiene entre 40 y 60 litros de gasolina. Yo les tengo una pregunta. ¿En qué momento nos dijeron que 40 y 60 correspondía a litros de gasolina? ¿Qué es a lo que corresponde 40 y 60? A Kilómetros. X. Ah, A X. Efectivamente. Y X corresponde a kilómetros. Estos son kilómetros. O sea, entonces ya con esto podemos decir, el man no está calculando kilómetros en base a gasolina. Él está calculando la gasolina que se va a gastar en base a los kilómetros. O sea, el kilómetro es lo que determina cuánta gasolina se va a gastar, no la gasolina cuántos kilómetros se recorren. Tú puedes tener 60 litros de gasolina, pero si tú solamente quieres andar 1 kilómetro, o sea, la gasolina no va a determinar los kilómetros. Lo que va a determinar una cosa a la otra son los kilómetros. Los kilómetros, si tú recorres 1 kilómetro, vas a tener que haber gastado gasolina. O sea, sí o sí te tuviste que haber gastado tanto de gasolina. Si recorres 2 kilómetros, tanto de gasolina. 3 kilómetros, tanto de gasolina. Pero tú puedes tener el tanque lleno de gasolina y tener, no sé, el carro, la moto parqueada.
sea, no tienes por qué usarla. Si nos damos cuenta, esta es la variable independiente, esto es lo que nos dan X. Entonces, ¿es verdadera la afirmación de Alberto? No. No, maestra. Entonces, ¿cuáles podemos descartar? Las que dicen sí. Listo. Descartamos esta y descartamos esta. Entonces, ahora vamos otra vez a revisar qué es lo que nos está diciendo las dos que nos dicen que no. Una nos dice no, porque para calcular el rango de distancia se debe resolver las ecuaciones g de x igual 40 y g de x igual 60, a cambio de considerar g 40 y g 60. ¿Ustedes entendieron lo que dice esa respuesta? ¿O quieren que la explique? Ok, vamos a explicar eso. Aquí nos están diciendo que hay que evaluar esto. O sea, en esta ecuación, ¿qué es lo que tenemos que hallar? ¿Qué es lo que no sabemos? X. Aquí X, ¿verdad? Y aquí nos están diciendo que X es 40 y es 60. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que es necesario responder eso? O sea, resolver esto de hallar Gx igual 40. No, porque es que está hasta mal planteado. Si se dan cuenta, ya X no las dan. O sea, X es 40 y X es 60. O sea, nosotros no estamos, en ningún momento nos dijeron que Y es igual a 60 o Y es igual a 40. Ahí lo que nos están diciendo es que es X. O sea, esta parte está bien escrita, que esto es G de X. Pero esto sería Y, porque si vemos aquí es Y igual a G de X. Entonces aquí sería Y igual a G de X. Y igual a G de X. Y aquí en ningún momento nos están diciendo que Y vale 40 o que Y vale 60. Nos están diciendo que X vale 40 y X vale 60. Ya solo con esto, ya la podemos descartar. Entonces, revisamos ahora la siguiente. No, porque para calcular el rango de distancias se deben considerar los valores G40 y G60 sin incluir los valores de estos dos resultados. Entonces, ¿creen que esa sería la respuesta correcta? Sí, profe, la sé. Porque uno todo lo que recorrió tiene que calcular cuánto se gastó de gasolina y todo está diciendo. Entonces, tiene que ser el C, profe. Correcto. En realidad, no. Y eso es lo que es la... Pero ahora vamos a ver por qué. A ver. ¿Qué creen? Aquí nos dicen sin incluir los valores entre estos dos resultados. Nosotros podemos calcular algo sin incluir los valores de los dos resultados. No sé. Entonces, en realidad la respuesta correcta si era la A. ¿Quedaron dudas? Sí, ¿Quieren que vuelva a explicarlo? sí, sí, pero mire, lo entendí. El rango se busca el valor mayor y el menor, ¿verdad? Esos dos se divide y lo que da ahí es el rango. Ok. Vamos a explicar nuevamente. Aquí, no, yo me equivoqué al decir una cosa, que era al decir que esto no lo debíamos calcular, esto sí lo debemos calcular. ¿Por qué? Porque X es la distancia, es los kilómetros. Y eso es lo que se busca resolver, ¿verdad? Entonces, tenemos, el procedimiento sirve para calcular el rango de distancias que puede recorrer el tanque de automóvil que tiene entre 40 y 60 litros de gasolina. Ok, primero que todo, a nosotros nos están dando los valores de X, ¿verdad? Y ahí ya tenemos, tipo, la cantidad de kilómetros que se recorrieron. Pero o sea, en el caso de que vayamos a gastar 40 o que vayamos a gastar 60 em, litros, tenemos que evaluar cuántos kilómetros se recorrieron para haber gastado esa cantidad. Y eso es lo que nos va a dar el rango de las distancias.
¿Sí se entendió? No, ok. Vamos a plantearlo de otra manera. Voy a borrar todo esto que siento que ya tengo esta diapositiva muy recargada. Vamos a borrar todo esto. Bueno, Profe, en el aquí ICFES dice, uno puede rayar la hojita así como tú la rayas. no, el cuadernillo no se debe rayar. Ustedes pueden rayar en la hoja de respuestas, pero en las ICFES les entregan un papelito para hacer cálculos. Te dan un papelito. Tú puedes pedir uno extra si quieres, pero no, el cuadernillo no se debe rayar. Bueno, vamos a explicar acá. Tenemos Profe, la función, ¿sí? yo antes que volvamos a empezar otra vez nuevamente, tengo una pregunta. Sí, ¿cuál es la pregunta? En el caso, un ejemplo donde hay cuatro que tienen que ser como falso de verdadero, si uno quiere rayar dos, también se puede, o solo tiene que ser uno exacto. Tiene que ser uno. O sea, Ah, siempre es ya. única respuesta. Todo es única respuesta. Ah, ok, gracias, profe. Hay una pregunta Ok, yo. bueno. Este, ¿Alguien tiene una pregunta? sí, yo. ¿Cuál? Este, en el IFE, ¿regalan puntos por la pregunta similar o solamente por la correcta? O sea, por la No, correcta sí tengo solamente por la correcta. O sea, tengo no es que entendido. si tienen como la mitad de la respuesta buena, le dan la mitad del punto. No. Mm, O sea, si o está bien o está mal directamente. Entonces, vamos a volver a evaluar el ejercicio. Vamos desde cero otra vez. Tenemos una función, ¿verdad? La función en este caso que está relacionando, ya hemos dicho que relaciona dos variables. Estoy leyendo el chat que preguntaron. Bueno, chicos, pero vamos. ¿Qué es intervalo? Intervalo, ¿qué es un intervalo? Un intervalo es, aquí tenemos la función, ¿verdad? Si nosotros vamos, por ejemplo, si yo hago esta línea acá y llega hasta aquí, el intervalo es este pedazo, es la sección de X. Un intervalo es como un rango, o sea, es decir, que esto va de acá a acá. Por ejemplo, cuando en el ejercicio pasado, que hayamos visto que tú podías comprar o 1 hasta 10 lápices. Eso es un intervalo de 1 a 10. Ese es un intervalo. Un intervalo es un rango. Es una porción de la función. Entonces, ahora sí vamos a explicar. Vamos de una vez con el ejercicio para poder pasar. Ah, bueno, creo que este ya sería el último ejercicio. Ya explicamos este. Sí, acabo de darme cuenta de la hora. Vamos a explicar. ¿Esto qué relaciona? Relaciona kilómetros recorridos y relaciona la gasolina consumida, es decir, G de X, ¿verdad? G de X, ¿qué es? La gasolina consumida, porque G de X es lo que está dependiendo de X. O sea, aquí dice G depende de X, de los kilómetros. La gasolina depende de los kilómetros recorridos. Listo. Entonces, G de X es la cantidad de gasolina que se consume al recorrer X kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ingresar aquí? X, ¿verdad? X, que es la cantidad de kilómetros. Y lo que nos va a dar de resultado es la gasolina que se consume por tantos kilómetros que se vayan a recorrer. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo la pregunta? ¿Cómo saber cuántos kilómetros recorrió cuando consumió de 40 a 60 litros? O sea, aquí nos están diciendo que consumió de 40 a 60 litros, ya no los está afirmando, que era lo que había, donde me había equivocado ahorita, que creo que por eso fue que los enredé, porque cuando les dije que o sea, que los kilómetros no dependen de la gasolina, que efectivamente no dependen de eso, pero en este caso específico, sí nos están diciendo que se gastan de 40 a 60 litros de gasolina.
Sí sé, aquí nos están diciendo el enunciado, si nos los está diciendo, aquí está, de 40 a 60 litros de gasolina. Listo. Entonces, en este caso, no nos están dando los kilómetros. Y ese es el error que se puede cometer, que es el que yo cometí, que es confundir X con Y. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nos están hablando de litros de gasolina. Ya no nos están hablando de kilómetros, que casualmente los valores corresponden. Sí, casualmente los valores corresponden. Pero en este caso, sí, tenemos que centrarnos siempre en la pregunta, lo que nos están preguntando. Y en base a eso vemos qué nos sirve del enunciado. Entonces, ¿qué nos dice? Entre 40 y 60 litros de gasolina. ¿Y cómo calculamos los litros de gasolina? Con la función, evaluando la función en 40 y en 60, o sea, igualando la función a 40 e igualando la función a 60. Entonces, uno a veces puede cometer el error que cometí, que es la cantidad, o sea, que uno se pregunta cuánta gasolina se consume en 40 kilómetros. ¿Por qué? Porque los valores corresponden. Pero por eso siempre hay que centrarnos en la pregunta. Y nos están hablando de litros de gasolina. Entonces, la pregunta es, ¿qué cantidad de kilómetros produce un consumo de 40 y 60 litros? O sea, ¿cuántos kilómetros tengo que conducir yo para gastarme esta cantidad y esta cantidad de gasolina? Y entonces ahí es cuando se plantea g de x igual 40, g de x igual 60. ¿Por qué? Porque ¿qué es g de x? La cantidad de gasolina, que eso es lo que nos dan. Nos dicen que g de x vale 40 y vale 60. ¿Por qué? Porque nos dice el automóvil con 40 y 60 litros de gasolina. Litros de gasolina es G de X. Y lo que tenemos que nosotros hallar es X. Ahora sí se entendió por qué es la respuesta. Ok, vamos a ver. Nos dice, Alberto afirma que el procedimiento le sirve para calcular el rango de distancias que puede recorrer si el tanque del automóvil tiene entre 40 y 60 litros de gasolina. ¿Qué es lo que él hizo aquí? Él calculó X. O sea, él nos dio X, pero X ya es los kilómetros. O sea, él aquí está evaluando cuánta gasolina se consumió al recorrer estos kilómetros. Eso es lo que él está haciendo. Él lo que está haciendo es determinar cuánta gasolina se gastó. O sea, le está haciendo esto. G de 40 y aquí está haciendo G de 60. Esto es lo que él está haciendo. Está buscando la cantidad de gasolina que se gastó. Pero entonces, ¿qué es lo que nos preguntan? Si este procedimiento le sirve para calcular el rango de distancias que puede recorrer si el tanque del automóvil tiene entre 40 y 60 litros de gasolina. O sea, aquí nos están volteando la fórmula. Aquí no nos están diciendo cuánta gasolina se gastó al recorrer estos kilómetros. No, sino nos están diciendo cuántos kilómetros recorrió para gastarse esto de gasolina. Entonces, por eso digamos, ¿es verdadera la afirmación? No, porque es que Alberto está encontrando otra cosa. Alberto está encontrando la cantidad de gasolina que se gastó por estos kilómetros. Por eso sí, o sea, quitamos esta y quitamos esta, porque están hallando dos cosas diferentes. Ahora, en cuanto a la razón de por qué la A y no la C, si ambas dicen no, es porque esta nos está planteando la ecuación que sí nos va a resolver cuántos kilómetros hay que recorrer para gastar 40 a 60 litros de gasolina. ¿Ya se entendió? Ahora sí, porque había encontrado no todavía. Entonces, hasta que no vea, sí, sí. Ok, listo. Bueno, chicos, o sea, ya para que quede como, ya, para concluir, pues lo mismo de siempre. Primero céntrense en qué es lo que les está preguntando, leer el enunciado y ya con eso, o sea, súper calmados y todo bien. Bueno, pues gracias por asistir, chicos. Espero que les vaya súper. Y pues ya, chaito. Profe, tengo una pregunta. Mañana también Ah, tenemos bueno. clase. Ok, ok, adelante, adelante.
mañana también tenemos clase o siempre a máxima a qué hora o eso cambian las horas. O, Em, Eso no te lo sabría responder ahora mismo. O sea, a mí me avisan tipo cuando tengo clase, pero no sé el resto de las materias. O sea, yo solamente estoy encargada como de matemáticas. eh, bueno, profe, sino que a veces también lo puede afectar en el caso de si uno no asista, sino que yo esta semana estoy aquí en un campo rural, pero yo ya Mm. esta semana ya voy al campo, entonces es muy duro coger el internet y a veces me da duro desconectar con ustedes. Ah, claro, claro, claro. Pero yo supongo que eso se lo van avisando, les van avisando a ustedes. Ah, bueno, Ah, gracias, ah, profe. ¿Alguno Bueno, tiene alguna otra pregunta? gracias, ah, profe. ah, ay. Bueno, listo. Muchas gracias, chicos. Chao. Bueno, eso, señor, chao, cuídese. Profe, que tengan una buena Yo, noche. profe, chao. Ya, profe.